Feliz sábado, mis queridos hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Como cada viernes, es un gustazo enorme poder estar en este espacio llamado Tiempo de Reunión. Les doy la bienvenida a este programa, a esta transmisión, donde el objetivo principal es comer el alimento espiritual, abrir la palabra de Dios, pedirle sabiduría para poder comprender un mensaje tan, pero tan importante, tan trascendental, tan fundamental para nuestra salvación como lo es el pacto eterno de Dios. Es una de las bases del mensaje del tercer ángel. Estamos en la lección número 3, donde me van a acompañar, como siempre, algunos hermanos, en este caso Jonathan de Puerto Rico, Leandro de Argentina, Arturo de México, ¿sí? Nunca estoy solo, siempre estoy bien acompañado. Ellos van a estar a cargo del repaso, de las preguntas de este folleto, también de las perlas escogidas. Y como siempre, si puedo agregar algo, comentar algo, con gusto también lo voy a hacer, pero lo principal es escuchar qué es lo que el Señor tiene para decir en su palabra. Deseo que en este sábado Cristo pueda morar en cada uno de sus corazones, también de sus hogares, que puedan ser bendecidos junto a sus familias, que el Señor pueda considerar las peticiones de su corazón, siempre que sea su voluntad, siempre que vaya en consonancia con lo que Él quiere para nosotros, pero ese es mi deseo para ustedes el día de hoy. Les comento que como cada viernes voy a estar leyendo sus comentarios en el chat, así como también seguramente ahí siempre está Leandro, a veces también está Carlos. Los que se conecten vamos a estar leyendo sus comentarios, respondiendo y obviamente apreciando si hay buenos comentarios o pueden agregar algunos textos quizá que ustedes hayan encontrado a lo largo del repaso de esta semana. Pero primero vamos a pedir la bendición del Señor. Los invito a que en reverencia podamos buscarlo en oración. Los pido que me acompañen. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por toda esta semana que nos has ayudado, nos ha dado fuerza. Gracias porque podemos estar un sábado más acá en tu presencia, reunidos, buscando tu bendición, pidiéndote que nos des sabiduría, entendimiento para abrir tu palabra. Y te ruego, Padre, que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos, a sus familias, cada hogar al que este mensaje esté llegando, que podamos comprender, que podamos asimilar todo este alimento espiritual que tienes para nosotros, tan importante, y que podamos también compartirlos con otras personas. Te ruego, Padre, por aquellos que están pasando momentos complicados de salud, de trabajo, económicos, familiares, emocionales, que tú puedas obrar, Padre, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ya con la bendición de Dios pedida y confiando por fe en que la vamos a recibir, porque el sábado es un día muy especial donde Dios está dispuesto a derramar sus bendiciones aún en mayor cantidad y con mayor poder que cualquier otro día de la semana. Vamos a comenzar con lo que es el repaso de la lección. Y la primera sección de preguntas va a estar a cargo del hermano Jonathan, a quien le doy la bienvenida, lo saludo y le vamos a dar el tiempo que corresponde
a estar ahí atentos si tenemos para anotar o si queremos hacer una pregunta en el chat. Aprovechemos este momento. Adelante, hermano. Saludos y bienvenidos a esta lección número 3. Feliz sábado a todos los hermanos que nos acompañan. Y la lección, como saben, se titula Se rompe el pacto de Dios. Así que espero que sea de mucha bendición y comienzo yo con esta primera parte. Y espero que sea de mucha bendición. Y sobre esto quiero presentar este texto que lo habíamos considerado, incluso estos próximos 2 textos lo habíamos considerado ya en la lección pasada, pero los queremos traer de vuelta a fin de seguir comprendiendo lo que nos quiere enseñar este folleto para este trimestre. Y el versículo que tenemos es Deuteronomio 30, 19, donde dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y hayamos visto esto, ¿no? Porque la Biblia misma presenta 2 caminos: el camino de la vida y de la bendición, contrapuesto con el camino de la muerte y de la maldición. Así que evidentemente, asociado al pacto, como lo vimos la semana pasada, y hoy seguiremos ampliando sobre esto, nos daremos cuenta que estos 2 caminos implican, podríamos decir, el pacto de Dios y el rechazo al pacto de Dios. Cuando nosotros estamos en el pacto de Dios, estamos en el camino de la vida, en el camino de la bendición. Sin embargo, cuando nosotros rechazamos el pacto de Dios o cuando nos alejamos del pacto de Dios, automáticamente estamos escogiendo el camino de la muerte y de la maldición. Sin embargo, Dios nos recomienda que escojamos el camino de la vida, pero naturalmente estamos eligiendo el camino de la muerte cuando nos apartamos del pacto de Dios. Esto lo habíamos visto también en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Si yo escojo el camino del pecado, que evidentemente el pecado es contrario al pacto de Dios, sí, y nos daremos cuenta ahora con el tema de la ley. Si yo escojo el camino del pecado, que es transgresión de la ley, estoy escogiendo el camino de la muerte, porque el pecado paga con muerte, es la paga del pecado. Sin embargo, si yo escojo el camino de Dios, el camino del pacto de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay vida fuera de Dios. No hay vida fuera de Dios. Fuera de Dios, lo que hay es muerte y maldición. De Dios podemos recibir la vida eterna, pero apartados de Dios, evidentemente estaremos lejos de la vida. Estaremos muy lejos de la vida. Ahora, fíjense, y añadiendo este texto, ¿no?, de Romanos capítulo 5 con relación a este mismo pecado. ¿Quién trajo este pecado al mundo, por lo menos a la raza humana? Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que vemos que alguien se apartó del camino de la vida, alguien se apartó del camino de la bendición, y en este caso se hace referencia a un hombre, evidentemente a Adán. Y dice que por causa de este hombre, por causa de Adán, entró el pecado al mundo, y como la paga del pecado es muerte, con el pecado entró también la muerte. Y dice que esta muerte pasó a todos los hombres. Pero no quiero ignorar y hacer un paréntesis con este final de Romanos capítulo 5, verso 12, donde dice, por cuanto todos pecaron. Y es importante entender esto, porque si yo voy, por ejemplo, discúlpenme, a Ezequiel capítulo 18, versículo 20, me dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y si regreso nuevamente, ¿qué implica el hecho de que el pecado haya entrado por Adán? Al mismo tiempo, siendo cierto que nosotros no podemos pagar, ¿verdad?, por el pecado de Adán, ¿verdad? Nosotros no podemos morir porque Adán haya pecado, porque dice que cada cual paga según su propio pecado, no el pecado de otro. Pero fíjense cómo termina este mismo texto. Por cuanto todos pecaron. Así que lo que nos hace ser partícipes también
de la muerte como nuestro primer padre Adán es el pecado también. No porque Adán haya pecado, es porque también nosotros hemos pecado. Y fíjense cómo dice Oseas capítulo 6, verso 7 con relación a este pecado de Adán. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Y este punto es interesante porque aquí estamos viendo cómo el pecado de Adán, que hizo que llegara la muerte al mundo, está mencionado en Oseas 6:7 como el pacto. Adán traspasó el pacto de Jehová. Y vimos que se traspasa, podríamos decir, este pecado o esta muerte a todos los hombres porque también nosotros hemos pecado. Así que si Adán pecó y este pecado de Adán se establece como traspasar el pacto de Dios, todos aquellos que también somos partícipes de la muerte, somos partícipes sí porque hemos pecado y al mismo tiempo porque hemos traspasado el pacto de Dios. Así que podemos encontrarnos con todas estas declaraciones que hemos visto, como el pecar, el escoger el camino de la muerte, es directamente rechazar el pacto de Dios. El pecado es rechazo al pacto de Dios. Y voy al próximo texto para que entendamos cómo se manifiesta este pecado también en otras partes de la Escritura. Deuteronomio 4, 12 y 13 establece que: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y aquí se establece el pacto anunciado por medio o a través de la forma de la ley de Dios, específicamente el decálogo, y dice que escribió este decálogo en 2 tablas de piedra. Así que tenemos un punto interesante, y es que está asociando el pacto de Dios con la ley de Dios. Así que podemos entender que el pacto de Dios también está manifestado en su ley, especialmente el decálogo o estos 10 mandamientos. Y fíjense cómo lo expresa también Cristo cuando le preguntan en Mateo capítulo 22, y no es de manera restrictiva, sino por el contrario, de manera afirmativa, como bien enseña la lección. Mateo 22, versículos 36 al 40 dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es interesante porque el pacto de Dios, la ley de Dios y el pacto de Dios se resume en el principio del amor. Dios es amor y el amor es el fundamento de todo lo que Dios ha de realizar en su reino. Así que dentro de este mismo reino, el pacto de Dios es un pacto de amor. Aquí incluye amor a Dios y amor al prójimo. Y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros no somos amados, no podemos amar a nuestro prójimo. Así que Dios nos está diciendo: aquí está el principio de amar a Dios, de amar al prójimo como tú también has sido amado por él. Que os améis unos a otros así como yo os he amado, dice Cristo. Así que todo el reino de Dios, todo el pacto de Dios está fundamentado en un principio general. Podría sonar básico, pero profundo y muy especial, y es el amor. Y Dios todo lo hace a la luz del amor. Así que tenemos, ¿verdad?, varios principios: el reino de Dios, el pacto de Dios, la ley de Dios, que está fundamentada en la esencia de quién es Dios, que Dios es amor, es el camino de la vida. A través de el abrazar este pacto, a través de querer tener este pacto, abrazarlo y guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón, se traducirá en vida eterna naturalmente, porque eso es el pacto de Dios, y es un pacto de amor. Y finalmente, fíjense con relación a este pacto expresado en la ley, lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué?
Porque evidentemente, a pesar de que sí, la ley está dividida, ¿verdad? Podríamos decir, por preceptos individuales, son parte de la misma ley, son parte del mismo pacto. Y cualquier violación, ¿verdad?, que pudiéramos ver a cualquiera de los puntos de la ley es pecado. Y si es pecado, es un espacio abierto o más bien un rechazo directo al pacto de Dios. Por lo tanto, abriendo un espacio para el camino de la muerte. Así que, si tú sientes que de alguna forma u otra hay cosas en tu vida que aún necesitan ser refinadas, Dios te ha prometido algo, porque el pacto no es tuyo, el pacto es de Dios. Son promesas de Dios para tu vida. Así como la ley está escrita en futuro, ¿no? Que te dice, no matarás, no cometerás adulterio, acordarte has del día de reposo para santificarlo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esas son promesas de Dios para tu vida. No te dijo que no lo hagas, te dijo que no lo harás. ¿Cuándo no lo harás? Cuando guardes su pacto en tu corazón. Así que si tú entiendes que todavía hay áreas en tu vida en donde estás transgrediendo la ley o pecando o rechazando el pacto de Dios, pídele al Señor que te continúe hablando las palabras del pacto. Escucha su voz, guarda, atesora esas palabras a fin de que Cristo pueda poner en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ya sabes, si estás ofendiendo el pacto o la ley por estar pecando, hay salvación, hay remedio y el remedio es Cristo en vosotros. Que Dios te bendiga y seguimos con el resto de la lección. Muchas gracias, Jonathan. La verdad, muy interesante y me ponía a pensar, ¿no es cierto?, en todo lo que dijiste. Y tenemos que partir de la base en la que hay un modelo divino, ¿no es cierto? Que ese modelo divino aparece en la Biblia, en 1 Corintios 8:6, que dice, nosotros tenemos un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Dios el Padre es la fuente. Y un Señor Jesucristo por medio del cual proceden todas las cosas. Es el canal. Dios es la fuente, Cristo es el canal. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el pacto eterno? El pacto eterno o el resumen del pacto eterno es Dios obrando en nuestras vidas. Y como todo proviene de Dios por medio de Cristo, Dios obra en nuestras vidas depositándonos a Cristo en nuestros corazones para que podamos vivir esa vida que por nuestros propios medios no podemos vivir, porque vamos de continuo al mal. Entonces, lo maravilloso de todo esto es que incluso la ley, los 10 mandamientos, que el mundo cristiano lo enseña como si fuese justificación por las obras, ¿no es cierto? La ley es parte del viejo pacto. Lo tenés que o lo tenían que guardar para poder vivir. Entonces ahora ya la ley no existe porque somos justificados por la fe. Esa es la mala interpretación que se hace en la mayoría del mundo cristiano. Pero si nosotros entendemos que los mandamientos, la ley de Dios, son un trasunto de su carácter, lo único que tenemos que sacar como conclusión es que esa ley nos es dada como un espejo. ¿Un espejo para qué? Para que yo me pueda ver y saber que estoy en pecado, entender que tengo necesidad de Cristo, entender que tengo necesidad de poder tener el carácter de Dios. Entonces, cuando yo, mediante la ley, me doy cuenta que estoy en pecado y le pido a Dios, Dios derrama su bendición por medio de su Espíritu, nos da a Cristo para que Cristo pueda vivir en nosotros esa vida perfecta y podamos tener los frutos que se producen de esa vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El producto, ¿sí?, de tener una vida sujeta, ¿no es cierto?, al carácter de Dios, sujeta a la ley, lo que se produce por tener a Cristo en nuestros corazones, es un mundo perfecto. Es un mundo sin pecado, donde el hombre no ofende a Dios y donde el hombre no ofende a Dios y donde el hombre no ofende a los otros hombres. Para arriba, vertical,
y hacia el costado horizontal. Entonces el pacto de Dios es perfecto, es absolutamente perfecto y nos da lo que nosotros no podemos tener ni podemos hacer por nosotros mismos. Y más maravilloso es comprender lo que decía Jonathan, que la promesa es de Dios, la promesa no es nuestra. El pueblo de Israel quiso prometerle a Dios que iba a hacer por su propia cuenta y nunca pudo cumplir. Dios nos dice, yo pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Yo haré de vosotros una nación santa. Entonces, no hagamos, por ejemplo, como Abraham, en un hecho puntual, ¿no es cierto?, que dijo, yo lo voy a ayudar a Dios, voy a tener un hijo con mi sierva porque veo que mi esposa no puede, ¿no? Abraham quiso ayudar a Dios, es un ejemplo del pacto antiguo. Dejemos que Dios haga en nosotros. Obviamente mantengámonos en un ambiente donde Dios pueda obrar en nosotros y dejemos que Él haga todo lo que tenga que hacer. Vamos a continuar con la segunda parte de este estudio y ahora es el turno de Leandro. Así que bueno, bendiciones hermano, bienvenido, gracias también por participar. Les adelanto que sale Leandro en un lugar precioso, precioso, más lindo que lo que yo tengo acá atrás, que en realidad es falso, parece de verdad, pero es falso. Leandro está en un lugar verdadero, así que vamos a ver al hermano y a escuchar todo lo que el Señor ha puesto en su corazón para decirnos el día de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo repaso de la Escuela Sabática. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad vamos a estar estudiando la lección de Escuela Sabática de Tiempo de Reunión titulado El Pacto Eterno. La lección número 3, que se titula Se rompe el pacto de Dios, y vamos a ver las preguntas de las 7 a la 11. ¿Sí? Vamos a continuar lo que en el repaso de Escuela Sabática ya estuvieron compartiendo mis hermanos. En este caso, antes, feliz sábado para todos y gracias Roberto por la coordinación y por el pase. En este caso vamos a estar estudiando un tema que en lo personal he englobado como el primer pecado del mundo. ¿Sí? Hemos escuchado 1000 veces acerca de lo primero en esto, lo primero en la historia en tal cosa, la primera actividad, el primer trabajo, el primer alimento. Siempre hemos hablado acerca de lo primero, pero cuando hablamos del primer pecado, ¿a qué nos referimos con pecado y cuál fue el primero que sucedió para que hoy estemos en la condición que estamos? Es muy importante no solamente porque nos remite al pasado, nos remite esa historia que uno podría decir, bueno, fue Caín y Abel, habrá sido el momento en el que Caín asesinó a su hermano, pero podemos ir un poquito más atrás y recordar la historia de Adán y Eva y en esa historia pensar qué fue lo que ocurrió ahí, por qué ellos transgredieron y qué fue lo que transgredieron. Simplemente fue consumir de un fruto, tenía algo especial, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Sí? Y la lección a lo largo de las preguntas y los pasajes nos va ayudando a develar ese misterio que aparece allí en las Escrituras. Bueno, lo estoy leyendo desde mi tablet, ¿sí? Y ya que lo tengo de paso, se los digo, está ya disponible desde la página web de Tiempo de Reunión, gracias a nuestro hermano Arturo, el folleto en formato digital para que ustedes lo puedan hacer. En mi caso no lo tengo impreso, así que un cuadernito y allí yo voy anotando todo. Es una ventaja de poder anotar, la cosa que, bueno, necesito cuaderno y tablet, ¿sí? Pero se los recomiendo también. Paréntesis, cerramos acá y volvemos al punto, ¿sí? De lo que veníamos hablando. Cuando Adán y Eva quebrantaron ese pacto de Dios del que veníamos desarrollando, ¿qué fue lo que quebrantaron? ¿Sí? Uno sabe que ese pacto corresponde a los 10 mandamientos, por lo que estuvimos estudiando, ¿sí? En las preguntas número 4, cuando hablamos de que ese pacto tiene que ver específicamente con los 10 mandamientos. Es un resumen del resumen, ¿sí? El resumen de la ley es amarás a Dios y a tu prójimo. Pero en ese resumen, un poquito más ampliado, encontramos los 10 mandamientos que el Señor lo describe como su pacto. Así también, versículo siguiente, no se olviden, Deuteronomio 4:14, habla también de estatutos y pactos y decretos, ¿sí? Pero centrándonos de ese pacto, de los 10 mandamientos,
cuál de ellos Adán y Eva quebrantó. Entonces vamos a la Biblia y nos remitimos a Romanos capítulo 5, verso 12, y allí encontramos lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Es el hombre el que introduce el pecado en el mundo. Esto lo tenemos que tener bien claro. No es Dios quien lo introduce y es el pecado el que introduce la muerte. Nuevamente, el hombre es responsable por sus actitudes, por su desobediencia del pecado. Y el pecado trae a consecuencia la muerte, ¿sí? Esto no es una obra de Dios. Dios no quiso la muerte. Dios hizo todo bueno y el pasaje nos va relatando esto. ¿Y qué es el pecado? Bueno, podemos buscar en 1 Juan, anótenlo, 1 Juan capítulo 3, verso 4. El pecado es eso, ¿sí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley o transgresión de la ley o desobediencia a la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el hombre cuando pecó? Transgredió la ley, nuevamente. ¿Y qué punto de esa ley estuvo transgrediendo? Veamos entonces la historia. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y en ese pasaje nos relata que cuando Eva dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿sí? ¿Cuál fue el problema? ¿Habrá sido que era bueno para comer? ¿Habrá sido el problema que era agradable? Si vamos el capítulo anterior, ¿sí? Y encontramos acerca de los árboles que Dios plantó en el Edén, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 9 de Génesis 2, vamos a ver que los árboles eran deliciosos a la vista y buenos para comer. Entonces, ¿qué diferencia entre esos árboles y el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué diferencia encontramos ahí? Los dos eran buenos, los dos eran agradables a la vista, pero a diferencia de cualquier árbol, en Génesis 3:6 nos dice que este árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, ¿sí? Entonces empezamos acá a desarrollar que el punto que nos está haciendo llamar la atención la Escritura es que el problema era en esa codicia. ¿Pero por qué el problema en la codicia? ¿Qué problema puede traer esto? Vayamos un poquito más a lo que dice la Escritura. En Romanos capítulo 7, el libro de Romanos capítulo 7, verso 7, nos dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿es verdad? La ley revela el pecado, la ley no es pecado, pero te revela. La ley es ese espejo que me revela que estoy sucio. Porque yo aparezca sucio no significa que el espejo esté sucio. Lo sucio soy yo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la ley? Revela. Por el pecado, por la ley conocí el pecado, porque tampoco conocieran la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué pecado transgredió Adán y Eva? Claramente la codicia. Y la codicia está dentro de la ley como uno de esos 10 mandamientos. Vayamos a Éxodo capítulo 20, verso 15, ¿sí? Y allí encontraremos esto. Verso 17. No codiciarás, y acá explica, ¿no? La casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿sí? La codicia es parte de esos 10 mandamientos, es el último de esos 10 mandamientos, pero veamos qué cosa interesante plantea el apóstol Pablo en Colosenses, el capítulo 3, el verso 5. Nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y ustedes me dicen, ¿y dónde está la codicia? Bueno, en español son sinónimos, ¿verdad? Pero si uno busca ahí la palabrita al lado de avaricia, 3588, abajo en el Strong me aparece, es la 4124 al lado. Vieron que a veces está ahí el numerito, puede confundir. 4124, avaricia, por implicación, fraude, extorsión, y aparece abajo, avaricia, avidez, codicia, ¿sí? Es decir, la avaricia
es parte de lo terrenal, lo compara a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a todo eso lo compara, pero la avaricia dice que es idolatría. Es decir, hace como un rulo, hace un círculo, ¿sí? Estábamos hablando del 10º mandamiento, pero nos dice que la codicia es idolatría, es decir, nos lleva al primer mandamiento, y esto es muy interesante, y por favor, presten atención. La codicia nos vuelve al no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ustedes ya estarán pensando cuál fue el gran problema que tuvo Adán y Eva, ¿sí? La gran mentira era de que iban a ser como dioses. La codicia era llevarlos a la idolatría. La codicia era volver a tener vida por sí mismos. Independientemente de que Dios se las dé o no, no iban a morir. En la lección nos hablaba de buscar otros pasajes. Ustedes hicieron la tarea, los invito a hacerlo, ¿sí? Y yo lo que hice fue buscar, a ver, esta palabrita que aparece como avaricia, y buscar, abajo si ustedes tienen el programa, tiene como una lupita y una S, y les va apareciendo de la misma palabra otros pasajes, ¿sí? Y ustedes pueden ir leyendo los pasajes donde aparece esa palabra. Por ejemplo, podemos buscar el pasaje que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 21, que dice así: porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? Lo primero que aparece en relación cuando empezamos a buscar esta palabra avaricia en otras partes de la Biblia, o codicia, nos dice que la avaricia sale de dentro del corazón y nos contamina. No es que alguien nos está colocando algo, o no es que alguien que nos está perjudicando. De nuestro corazón salen esos malos sentimientos. Nosotros los tenemos ahí, ¿sí? Y es eso lo que contamina al hombre. A veces estamos preocupados por lo que nos contamina de forma externa, pero nos olvidamos de lo que nos contamina en el corazón y de lo que realmente destruye nuestra vida. Todas estas maldades de dentro salen, incluido la avaricia, ¿sí? Fíjense a qué nivel lo coloca la avaricia. A las maldades, a los hurtos, a los engaños, las lascivias. También encontramos en Lucas capítulo 12, verso 15, encontramos lo siguiente: Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿sí? La vida del hombre no consiste en esos bienes, no consiste en tener algo, ¿sí? En este caso, Adán y Eva, en tener sabiduría. A ver, ¿qué nos da valor a nosotros? ¿Nos da valor un título universitario? ¿Nos da valor un puesto de trabajo? ¿Nos da valor ser buenos en un deporte? ¿Qué nos da valor en la vida? ¿Ser buenos cocineros? ¿Nos da valor? Y ahora pensemos en la iglesia. ¿Nos da valor tener mucho conocimiento bíblico? ¿Nos da valor tener mucha sabiduría? ¿Saber orar bien? ¿Qué nos da valor a nosotros? Y la pregunta es, ¿nos da valor lo que tenemos o nos da valor a quién le pertenecemos? Y esto es muy interesante a lo largo de toda esta lección, porque la propuesta de Satanás era ser valiosos por lo que tenían, iban a ser dioses, ¿sí? Como en el mundo, ahora me voy a recibir de tal título universitario y ahora voy a ser tal persona o tal ser. En el cristianismo nos ocurre exactamente lo mismo. Nos valoramos por lo que tenemos, ¿sí? Pero no por la relación que tenemos con nuestro Padre. Somos hijos de Dios, mis hermanos. Si a los pajaritos que valen 2 monedas Dios los tiene en consideración, ¿cuánto más nosotros, que el Padre nos cuenta hasta el cabello, tiene contado cada uno? ¿Qué valor nos da? ¿Sí? Y esto creo que lo desarrollé en alguna lección anterior. Lo que nos da valor es pertenecer a nuestro Padre. Lo que nos da valor es ser hijo de Dios. Lo que le dio la victoria a Cristo en el desierto fue ser hijo de Dios y no manifestar lo que lo era, sino simplemente serlo. En Romanos 1 también nos habla acerca de esto. Romanos capítulo 1, verso 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como nosotros no lo buscamos a Él, como
no aprobamos tener a Dios en cuenta, lo alejamos de nuestra vida, ¿Dios qué hace? Dios nos entrega a la dureza de nuestro corazón, a lo que nosotros queremos, a duras penas, ¿sí? Con sufrimiento, con lágrimas, nos entrega a lo que nosotros estamos pidiendo. Estando, dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. A eso nos entrega, ¿sí? Porque no lo buscamos a Él. A maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades. Veamos verso 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, conociendo su pacto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿sí? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, sabiendo que el resultado de nuestra desobediencia es la muerte, y habiendo conocido cuál era la voluntad de Dios, ¿sí? Si elegimos la vida, el bien o la muerte y el mal, nosotros eligiendo el mal, sabiendo que Dios nos permite elegir, la Escritura dice que ellos entendieron esto. Dios nos entrega a este deseo del corazón. Pero saben, hermanos, en Efesios capítulo 5, pues no nos vamos a quedar con esta idea en la cabeza, en Efesios 5 capítulo 1, el Señor nos dice, por medio del apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El llamado es a ser imitadores de Él. Ese es su deseo, es que lo imitemos. Pero, y ahora nos habla de todas las cosas que no lo imitan a Él, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. El llamado, mis hermanos, es a ser imitadores de Dios, no hablar de codicias, de avaricia. ¿Por qué? Porque este fue el desafío que ocurrió en el cielo. Este fue el gran problema, ¿sí? Cuando vamos a Isaías, verso 14, Isaías en la Biblia, Antiguo Testamento, Isaías 14, en el verso 13 y 14, encontramos que ese fue el deseo de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ese era el deseo, la codicia. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El deseo del corazón de Satanás, de ser alguien por lo que él es, por lo que él tiene, por lo que él puede llegar a poseer, y no por lo que realmente es, que es ser un hijo de Dios. Esa semilla fue la que implantó, esa sabiduría codiciable fue la que implantó en Eva y luego en Adán, ¿sí? Ese deseo que estaba en el corazón de Satanás, seré semejante al Altísimo. ¿Y quién es semejante al Altísimo? Solo Cristo, solo Cristo. Ahora, por medio de esa codicia, ellos mismos se colocaron en el lugar de Dios, ¿sí? Ellos querían alcanzar eso. Génesis 3, vemos acá la mentira satánica, le dijo, no van a morir, van a ser como Dios, ¿sí? Ese era el deseo que tenía en el corazón, de ser como Él. Y ahora, por medio de esa codicia, se colocan en el lugar de Dios. Dejan de ser hijos de Dios para ahora ser dioses. Y este es el gran desafío que está ocurriendo hoy en día con todas las religiones. El dejar de ser hijos de Dios para colocarnos nosotros como dioses, como quienes damos las leyes, como no escuchamos a Dios, sino damos nosotros. Y dejamos de valernos por lo que somos realmente para empezar a valernos por lo que tenemos, por lo que poseemos. Dios quiere sacarnos esa semilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta semilla, la codicia, viola el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos. Nos colocamos nosotros y violamos no solamente un punto, sino ya 2 puntos de la ley. Y sabemos que el que viola un punto se hace culpable de todo, ¿sí? Fíjense cómo ser codicioso empezó a erosionar otros puntos de la ley como el primero. ¿Y qué pasó con esta decisión? ¿A qué llevó esta decisión de este pacto? En 1 Juan, y esto es terrible lo que dice acá, en 1 Juan 3:15, nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto no lo entendemos en un principio, pero el que aborrece a su hermano es homicida, ¿sí? No dice será homicida, y no dice que con nuestras palabras lo estamos matando simplemente, sino que el deseo de nuestro corazón es, si tuviéramos el tiempo, los medios, el poder, la oportunidad, lo haríamos con nuestro hermano. ¿Entienden la gravedad de este asunto? Jesús le dice también
a los fariseos de su tiempo, a los líderes de su tiempo, que eran hijos de vuestro padre el diablo, porque ellos también eran homicidas, ¿sí? Porque vuestro padre el diablo es homicida. Y ellos le dicen, estás loco, ¿quién te quiere matar? Pero si leemos unos versículos más adelante encontraremos que ellos mismos tenían ese deseo en el corazón de matar a Cristo, ¿sí? Pero aún no había venido su hora, etc., ¿sí? Es decir, nos convertimos en homicidas cuando violamos sus mandamientos, como Satanás. El deseo de nuestro corazón es ese. Perdiendo qué cosa, perdemos la vida eterna, dice, habiendo perdido. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es la mentira de Satanás de que no vamos a morir, pero Dios nos saca de eso, nos sacude y nos dice, sin mí no tienen vida, vuelvan a mí. Y la pregunta es, ¿nosotros buscaremos ser dioses y codiciar una identidad que vale por lo que tenemos o que poseemos? ¿Es ese nuestro deseo, ser dioses, aceptar la propuesta de Satanás? ¿O buscaremos una verdadera identidad, esa identidad forjada en los lazos de un Padre que nos ama y que en ese amor nos llama a ser sus hijos? Amigos, hermanos, ¿vamos a ser dioses o hijos de Dios? Que Dios te bendiga, pases un feliz sábado y gracias, Roberto, por este espacio. Chao, chao. Muchas gracias a vos, Leandro, muy pero muy completo. Y también me quedaba pensando, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé si les pasó o yo soy el único loco, cuando pecamos, y a veces pecamos reiteradamente, a mí me han dado ganas de decirle al Señor, ¿no? Por favor, o sea, manejá mis pies, manejá mis manos, o sea, que yo quisiera ser tipo un robot, que vos me manejes para no seguir cometiendo estos errores, para no seguir pecando. Pero quedó muy claro lo que decía Leandro, que toda la semilla del mal se gesta acá, se gesta en la mente. Después, como decía, ¿no? Si tenemos el tiempo y los medios y lo demás, terminamos ejecutando con el cuerpo, lo llevamos a exteriorizar, pero en realidad el pecado, aunque no salga afuera, ya es pecado acá. Y fíjense que no es casualidad que el Padre, al darnos la mente del Hijo, la vida divina del Hijo, el espíritu del Hijo, lo que nos está cambiando es justamente nuestra mente por la mente de Cristo. Eso es el pacto eterno. ¿Para qué? Para que podamos ser como Dios, en el sentido de su carácter. Esto se resume en ser como Dios, tener el carácter de Dios y vivir en un mundo perfecto, lleno de vida eterna, o ser como el enemigo. Estar fuera de los límites, de los principios del carácter de Dios y ser como el enemigo. Aunque sea en algo tan chiquito como puede ser una mentira, que a Eva por ahí le pareció tan inocente, un fruto, pero en realidad tenemos que entender que cualquier semilla de pecado, por más pequeña que sea, como por ejemplo la codicia, que vamos a decir, bueno, hay tantas cosas peores que la codicia. Yo vi a aquel que, bueno, dejó embarazada a la novia antes de casarse. Mirá, aquella chica está embarazada sola. O mirá aquel, yo lo vi un sábado trabajando. O lo vi en una discoteca. O lo vi comiendo cerdo. O lo vi comiéndose un asado. Hay tantas cosas peores que la codicia. Sin embargo, vemos que por ahí hay algo que puede ser insignificante a nuestros ojos, como decía Leandro, no es un círculo. Esa codicia termina siendo idolatría, terminamos por tener un Dios que no es real, y obviamente ya al quebrantar uno de esos mandamientos, lo que estamos haciendo es negar completamente el carácter de Dios. Por eso es que si nosotros incumplimos, por así decirlo, uno de los mandamientos, estamos incumpliendo todos, porque el carácter de Dios tiene muchos principios, y al no entender un principio, un solo principio, estamos desconociendo a Dios. No podemos conocer a alguien de mala manera. O sea, o lo conocemos bien o no lo conocemos, aunque eso quiera decir un solo aspecto, ¿no es cierto? Y recordaba también un texto que está en Jeremías 9:24, ¿no?
que va un poco en consonancia con lo que decía Leandro, ¿no? Saber quiénes somos, ¿sí? Que no somos lo que tenemos o lo que hicimos, sino que somos hijos de Dios y que nuestra vida eterna depende o consiste en que conozcamos al Padre y al Hijo. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. ¿Sí? O sea, si hay algo de lo que podemos enorgullecernos, por así decirlo, en el buen sentido, es en conocer y en entender a Dios. Y no hay forma de entender el pacto eterno si nosotros no conocemos a Dios, porque todo tiene que ver con conocer su carácter. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, Leandro. Me dejaste pensando en un montón de cosas y de hecho da como para seguir meditando en esto todo este día sábado, pero no quiero seguir hablando yo porque todavía falta nuestro hermano Arturo, quien gentilmente nos va a traer lo que él ha elegido en cuanto a las perlas escogidas, estas citas de Elena G. de White que van de acuerdo al tema que estamos estudiando. Así que vamos a darle la bienvenida. Arturo, bendiciones para vos, para tu familia, y te dejamos el tiempo necesario para que nos cuentes qué es lo que el Señor puso en tu corazón para compartir con nosotros el día de hoy. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. A mí me ha tocado en esta ocasión hablar acerca de las perlas de gran precio y en especial estamos hablando acerca de la lección número 3 que lleva por título Se rompe el pacto de Dios. Así que vamos a entrar de lleno con estas perlas y bueno, voy a permitirme leer un par de citas. Moisés cerró su discurso con esas palabras conmovedoras. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a él, pues él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como les había mandado dar. Puesto que los israelitas debían de ser en un sentido especial los guardianes y depositarios de la ley de Dios, era necesario que el significado de sus preceptos y la importancia de la obediencia fueran inculcados en forma especial a ellos y por medio de sus hijos, a los hijos de sus hijos. El Señor mandó con respecto a las palabras, sus estatutos, las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hay un bando de la verdad, el bando de aquel que declaró, he guardado los mandamientos de mi Padre. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Hay un bando del error, el bando de quien se rebeló en el cielo contra Dios y fue expulsado por las cortes celestiales juntamente con sus simpatizantes. Y de su acción podemos comprender que no importa cuán elevado sea la posición de un hombre que ocupe en la iglesia o en el mundo, si es desleal a Dios, si acepta las leyes humanas en lugar de las leyes de Jehová, nunca podrá entrar en el cielo porque está viviendo directamente en oposición a Dios. Recibirá un castigo que será proporcional al poder de la influencia que ejerció en el bando de Satanás en vez de colocar en el bando de Dios. Cuán más grandes hayan sido los talentos y la influencia que se le dio, mayor será el castigo. Dios requerirá de sus manos las almas que apartó de la verdad, llevándolas a la falsedad. En vez de conducirlas a Dios, las apartó de él, y la sangre de ellas les será requerida. En esta primera parte de citas de la hermana Elena G. de White,
podemos ver esta primera parte de la escuela sabática en donde podemos ver que por la influencia de un solo hombre, por el error de esta pareja, muchos, por no decir todos los males, entraron a través de él. Esta decisión, esta libertad que ellos tuvieron para poder tomar esta decisión, repercutió. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las decisiones que se toman y de la libertad que existe en el ser humano para estar en favor de la vida o estar en favor de la muerte. Y justo ahora, dándole seguimiento a esta idea, nosotros podemos ver cómo se expresa, cuáles son las condiciones. Y una de las cosas que vamos viendo es de que en el ejemplo de Israel, fue un pueblo que guardaba, que fue diseñado para poder ser el guardián de la verdad. Que la ley que se le fue dada no era más que algo que proveía o debería de proveer felicidad y paz para ellos. Y en este ejemplo vemos cómo ellos tuvieron que caer muchas veces, de muchas maneras, de las formas terribles, para que pudieran entender que este cerco, que bueno, un poquito más adelante lo vamos a ver, ellos lo iban destruyendo a poco hasta que el enemigo llegaba y tocaba a cada uno de ellos. Y ahora, en este último párrafo, estamos leyendo cómo existe responsabilidad en aquellos que tenemos una verdad, pero que no la hacemos. Y que por nuestra influencia podemos estar afectando a muchos más. Y es así como vemos cómo Eva influyó en Adán y Adán influyó en toda la descendencia que hasta ahora existe. Y también vamos a ver cómo por un hombre entra también la salvación. Vamos a seguir leyendo entonces. Dice, no es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado, sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo, porque demuestra que todavía hay comunión entre el alma y el pecado. El corazón está dividido en su servicio, niega realmente a Dios y se rebela contra las leyes de su gobierno. Siempre que los hombres escogen su propia senda, aquí vemos nuevamente esto que habíamos estudiado acerca de la libertad que existe de poder decidir la forma en cómo nos vamos a llegar a nuestro Dios, ya sea a través de escucharle a Él o creando nuestros propios pactos, nuestras propias formas de llevar la relación. Fíjense, siempre que los hombres escogen su propia senda, se oponen a Dios. No tendrán lugar en el reino de los cielos porque guerrean contra los mismos principios del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. No por una palabra, ni por muchas palabras, sino por toda la palabra que ha hablado Dios, vivirá el hombre. No podemos despreciar una sola palabra, por pequeña que nos parezca. Estar libres de peligro. No hay en la ley un mandamiento que no sea para el bienestar y la felicidad de los hombres, tanto en esta vida como en la venidera. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que le protege del mal. Y eso era de lo que hablamos al inicio, de cómo Adán se coloca en una situación peligrosa y tiene que ser sacado del huerto del Edén para ya no estar en ese sitio privilegial. Y es así como nosotros podemos viajar en el tiempo y nos colocamos actualmente en una posición en la cual también estamos en la misma situación. Estamos en una situación de peligro que si no fuera por la misericordia de Dios, otra cosa hubiera sido para nuestra vida. Y repasamos en las preguntas que analizamos hace un momento con los hermanos, de que esta condición que llevó a los hombres y a los ángeles a violar el pacto, eran cosas que tal vez podrían parecerse muy pequeñas. Un descontento con Dios, una falta, se decía tal vez, Dios no comprende. Estas pequeñas sutilezas que pudieron desencadenar toda esta tragedia en el cielo como aquí en la tierra, ¿qué queda más comer esa fruta que brilla?
Queda más hablar con una serpiente que de hecho no podía hablar, pero te queda de más poder hacerlo. Todas esas pequeñas circunstancias fueron de a poco sentando las bases para un pecado mayor. Proseguimos con la lectura. Quien derriba en un punto esta muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Al osar despreciar la voluntad de Dios en un punto, nuestros primeros padres abrieron las puertas a las desgracias que inundaran el mundo. Toda persona que siga su ejemplo cosechará los resultados parecidos. El amor de Dios es la base de todo precepto de su ley, y el que se aparta del mandamiento labra su propia desdicha y su ruina. Los profesos cristianos de Dios pueden vivir vidas correctas en lo que se refiere a las apariencias externas, pero cuando un cambio de circunstancia los coloca en situaciones enteramente diferentes, aparecen rasgos de carácter fuertes, los cuales se mantendrían escondidos si hubiesen continuado en el mismo ambiente. Si deseamos alcanzar altos logros en excelencia moral y espiritual, debemos vivir con este objetivo. Estamos bajo una obligación personal frente a la sociedad de hacer esto con el fin de ejercer continuamente influencia en favor de la ley de Dios. Debiéramos dejar que nuestra luz brillase de modo que todos pudieran ver que el sagrado evangelio está influyendo en nuestros corazones y nuestras vidas, que caminamos en obediencia a sus mandamientos y no violamos ninguno de sus principios. En gran medida, el mundo tiene derecho a pedirnos cuenta por las almas de los que nos rodean. Nuestras palabras y acciones constantemente testifican en favor o en contra de Cristo y de esa ley la cual Él vino a ese mundo para vindicar. Permitamos que el mundo vea que no nos hallamos egoístamente limitados en la progresión de nuestros intereses exclusivos y goces religiosos, sino que somos generosos y deseamos que los demás compartan nuestras bendiciones y privilegios a través de la santificación de la verdad. Permitámosle ver que la religión que profesamos no cierra ni congela las avenidas del alma, haciéndonos incomprensivos y exigentes. Todos los que profesamos haber encontrado a Cristo, ministren como Él lo hizo para beneficio del hombre, atesorando un espíritu de sabia benevolencia. Entonces veremos a muchas almas seguir la luz que brilla de nuestros preceptos y de nuestros ejemplos. Interesante acá. Eso que estamos leyendo, y bueno, regresando un poco al título de esta lección, se rompe el pacto de Dios. ¿Cómo se rompe el pacto de Dios? ¿Cuál es el peligro de estar en esta separación? Y estamos viendo que la forma en cómo podemos encontrar este distanciamiento es diciéndole a Dios que la norma que Él nos ha dado de amor para que podamos vivir en paz no es la más adecuada. Que vamos por la vida no solamente creando nuestra forma de relacionarnos con Dios, sino que ejercemos una influencia equivocada en las personas que nos rodean. Es por eso que muchas veces pueden existir miles de estrategias evangelísticas, pero cuando de nuestro corazón no emana más que puro formalismo, eso es lo que obtendremos. Y de vez en cuando encontraremos a alguien muy similar a nosotros que le gusta el formalismo y ahora está de nuestro lado. Pero no hemos traído al pie de Cristo a alguien con corazón transformado, porque ni nosotros hemos llegado a Él. Es por eso que este punto de romper el pacto de Dios, esta alianza que Él quiere hacer con nosotros, de escuchar su voz, de atender sus consejos de amor, es algo que deberíamos tener muy, muy en cuenta. Vamos a seguir leyendo la siguiente cita. Cada día muero. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:31. Cada día se convierte de nuevo y avanza un paso más hacia el cielo. La única vía que Dios aprueba es que ganemos victorias en la vida divina. El Señor es misericordioso, tierno y rebosa de piedad.
sabe nuestras necesidades y debilidades y nos ayuda en nuestras enfermedades. Basta que confiemos en Él y creamos que nos bendecirá y hará grandes cosas por nosotros. Moisés cerró su discurso con esas palabras conmovedoras. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Así como iniciamos, así terminamos. Y es que no hace falta más que seguir reflexionando en esto de cómo se rompe el pacto. Ya hemos estudiado un par de cosas en esta noche, pero se queda de tarea juntar estas ideas que ahora traemos en las perlas escondidas de los testimonios y poder darle el comentario fino que yo sé que ustedes tienen. Así que gracias por estar hasta este punto del repaso. Dios los bendiga y regresamos con nuestro hermano Roberto. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias porque estas perlas de verdad han sido escogidas con mucha sabiduría. Y me quedo con un punto que hablaba de qué o del por qué compartir, ¿no es cierto? De por qué compartir este evangelio, ¿no? Es poder alumbrar al mundo, es llevar una influencia al mundo. Esa misma influencia que gobierna nuestras vidas, nosotros la compartimos. Cuando compartimos el mensaje del pacto eterno, lo que le estamos diciendo a las personas es, hay otra forma de vivir. Si nosotros vivimos con el conocimiento de Dios, siendo transformados a la imagen de Dios por contemplarlo, podemos vivir una vida sin pecado, en un mundo sin pecado, por siempre. Ese es el objetivo del pacto eterno de Dios, es hacia donde Dios nos quiere llevar, a una tierra prometida, soñada, donde todos vivimos con nuestra personalidad, pero bajo los mismos principios de carácter perfecto, del carácter de Dios. Y hay mucha gente, muchísima gente, que tiene hambre de conocer esto, de saber que hay una alternativa a un mundo totalmente contaminado, un mundo de maldad, donde a diario, a cada minuto, a cada hora, vemos maldad, vemos pecado. Entonces, seamos una influencia positiva, llevemos al mundo, iluminemos al mundo con el carácter de Dios, con esta promesa, con este pacto que Dios hace con cada uno de nosotros para darnos vida eterna, para darnos vida perfecta, sin maldad, sin pecado. Démosle a conocer al mundo que Dios pone delante nuestro camino de vida y camino de muerte. Entender que esto significa que de Dios procede la vida y que si nosotros lo elegimos vivir delante de Él, vamos a recibir constantemente de esa vida. Y que si no lo elegimos, nosotros mismos estamos cortando con ese canal de bendición, nos estamos separando de la fuente y por una obvia razón, si yo me separo de la fuente, no puedo obtener vida y voy a terminar, como consecuencia, voy a terminar muriendo por mi propia elección. Llevemos este mensaje al mundo, compartamos esta verdad, iluminemos al mundo con su gloria, porque esta es la verdad del mensaje del tercer ángel. Muchas gracias a mis hermanos que hoy me estuvieron acompañando. Gracias a todos ustedes también que estuvieron ahí en el chat con sus saludos, con sus buenos deseos, con sus comentarios también. Gracias por estar siempre, porque esto se hace para ustedes, para que sea compartido, ¿sí? No hay gracia alguna en hacer esto para uno mismo, ¿no es cierto? Sino que imitando al Padre, nosotros al recibir esto debemos ser fuente para otros y debemos ser canal, ¿no es cierto? También a la vez, a veces somos fuente, a veces somos canal
para que a través del Padre y a través del Hijo nosotros seamos un canal donde la verdad de Dios fluya hacia otros. Así que bueno, hermanos, ha sido un placer para mí estar acompañándolos en este día santo y me gustaría poder tener una palabra de oración si ustedes me acompañan en reverencia. Gracias, amado Padre, por todo lo que nos das, gracias por tus promesas, gracias por este pacto eterno que has hecho con nosotros, que no merecemos para nada. Gracias porque todo lo que haces es para nuestro bien, porque el amor y la misericordia que nos manifiestas muchas veces nos cuesta comprenderla. Como estamos en este mundo de pecado, estamos viendo en dónde estaría el engaño de una promesa tan perfecta, pero al conocerte, al entenderte, sabemos que no hay engaño alguno, que no hay ninguna doble intención, que es un amor puro, absolutamente puro. Y queremos también, aparte de recibirlo, queremos ser una herramienta, Padre, utilizada por ti para poder compartirlo al mundo, que el mundo pueda conocerte, que el mundo pueda aprender a mirarte para ser transformados, Padre, a tu imagen, a tu semejanza, que puedan tener a Cristo en sus mentes, en sus corazones, y que en el cumplimiento de ese pacto que haces, Padre, podamos vivir contigo por la eternidad en un mundo perfecto y sin pecado, donde ya la muerte no exista más. Gracias nuevamente por este bendito sábado, Padre. Bendice a mis hermanos, te lo pido sin merecer nada, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Eso ha sido todo por el día de hoy, pero como siempre los esperamos el próximo viernes de noche, sería sábado ya para nosotros, para lo que va a ser la lección número 4, donde nos van a estar acompañando, a ver si me acuerdo de memoria, Leandro con la primera parte de las preguntas, Arturo con la segunda parte de las preguntas y vuelve nuevamente nuestro hermano Daniel Benjar con las perlas escogidas, así que los esperamos. Siempre es muy bueno contar con su presencia y poder leer sus comentarios. No piensen que pasan desapercibidos, no piensen que es lo mismo si están o si no están. Para mí es muy importante, muy motivador que poder estar reunido con ustedes buscando la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que les deseo que tengan un muy feliz sábado, que las bendiciones de nuestro Padre estén sobre cada uno de ustedes. Y los saludo, nos vemos la próxima.